No debería haber ido esa noche, lo sé. Pero algo en mí no pudo resistirse. Había oído rumores sobre el viejo hospital a las afueras de la ciudad, cerrado desde hacía décadas. La gente decía que estaba maldito, que aquellos que entraban no volvían a salir, o al menos no como antes. Pero yo no creo en esas cosas, ¿sabes? Para mí, era una oportunidad más para tomar la fotografía perfecta, para capturar el alma de un lugar olvidado. Así que convencí a un par de amigos para que me acompañaran. No tuve que insistir demasiado, ellos también son tan curiosos como yo, aunque quizás menos cautelosos. Nos armamos de linternas, cámaras y un par de grabadoras de audio, solo por si acaso. Al llegar, el lugar era aún más imponente de lo que había imaginado. Las paredes agrietadas y las ventanas rotas parecían mirarnos, como si el edificio mismo estuviera vivo, esperando nuestra llegada. No pude evitar un escalofrío cuando crucé el umbral, pero me obligué a seguir adelante. Después de todo, no había nada que temer, ¿verdad? Entramos al hospital abandonado con la emoción a flor de piel, como si estuviéramos en una expedición. Cada paso que daba hacía eco en los pasillos desolados, amplificando la sensación de vacío. Las paredes, cubiertas de musgo y grafitis, parecían susurrar historias de tiempos pasados, pero mis amigos y yo estábamos demasiado concentrados en nuestra búsqueda como para prestar atención. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Yo me dirigí hacia el ala este, donde se decía que los pacientes más perturbados habían sido retenidos. Caminaba despacio, observando todo a mi alrededor a través del lente de mi cámara, buscando la toma perfecta. Mientras avanzaba, comencé a notar pequeños detalles, puertas que antes estaban cerradas ahora estaban entreabiertas, sombras que se movían en los rincones más oscuros. Atribuí todo al cansancio y a mi mente jugando trucos, pero no podía negar que una sensación de incomodidad creciente se instalaba en mi estómago. Mis amigos y yo habíamos acordado encontrarnos en la sala de operaciones en el ala central. Mientras me dirigía hacia allí, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un débil susurro, como si alguien me llamara por mi nombre. Mi primera reacción fue pensar que uno de mis amigos estaba jugando una broma, pero el susurro se repetía, esta vez más fuerte y cercano. Giré sobre mis talones, enfocando mi linterna hacia la oscuridad, pero no había nada ni nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a seguir adelante, pensando en la estupidez de asustarme por algo tan trivial. Sin embargo, cuanto más me acercaba a la sala de operaciones, más pesadas se volvían mis piernas. Fue entonces cuando lo vi. Al llegar a la sala de operaciones, la escena que se desplegó ante mí era algo salido de una pesadilla. Mis amigos estaban allí, pero algo andaba terriblemente mal. Sus cuerpos estaban en posiciones antinaturales, como si hubieran sido arrojados por una fuerza invisible. Sus rostros estaban congelados en una expresión de horror absoluto, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia el techo. Mi respiración se aceleró mientras intentaba procesar lo que veía. Quise correr hacia ellos, ayudarlos, pero algo en mí me mantuvo clavado en el lugar. Fue entonces cuando escuché ese susurro otra vez, esta vez tan cerca de mi oído que sentí el aliento en mi piel. Giré la cabeza lentamente y, con el rabillo del ojo, vi una figura oscura, distorsionada, moviéndose en las sombras. Se acercaba, y aunque no podía ver claramente su rostro, la maldad en su presencia era palpable. Sin pensarlo dos veces, di un paso atrás y, con un grito de terror que resonó en las paredes del hospital, corrí hacia la salida, dejando a mis amigos atrás. Cada pasillo parecía alargarse infinitamente, y sentía que algo me seguía, su aliento frío en mi nuca. No me detuve hasta que estuve fuera, el aire fresco llenando mis pulmones mientras la oscuridad del hospital se quedaba detrás de mí. Nunca volví a ver a mis amigos. La policía los buscó durante semanas, pero no encontraron rastro de ellos ni de lo que les sucedió. Intenté contar mi historia, pero nadie me creyó. Decían que el miedo me había vuelto loco,
que había abandonado a mis amigos en un lugar peligroso y que mi mente había inventado todo lo demás para justificarlo. Pero yo sé la verdad. Desde esa noche, el susurro no ha dejado de seguirme, susurrando mi nombre en los momentos más inesperados, recordándome lo que perdí en ese hospital. Sé que algún día volverá por mí, para terminar lo que comenzó. Hasta entonces, vivo con el peso de la culpa y el terror constante de saber que, en algún lugar de las sombras, esa presencia sigue esperando, acechando, lista para cobrar su última víctima. Mi nombre es Daniel Ortega, residente de medicina interna en el Hospital Central. Desde que tengo memoria, los hospitales han sido mi segundo hogar. Mi madre siempre decía que nací con un estetoscopio en la mano y una bata blanca esperando en la cuna. Y aunque siempre me ha fascinado la ciencia médica, los pasillos oscuros y el eco de los monitores siempre me han causado un escalofrío inexplicable. Nunca he creído en fantasmas ni en historias de terror. Para mí, todo tiene una explicación racional. O al menos, eso pensaba antes de empezar a trabajar en el turno nocturno. Era mi primera semana en el turno de la madrugada, y todo parecía normal, hasta que recibí la primera llamada. Eran las 3 de la mañana, y el teléfono sonó en la estación de enfermería vacía. Paciente en la habitación 307, necesita asistencia inmediata, decía la voz al otro lado. Lo extraño es que no hay una habitación 307 en el hospital. La llamada me dejó desconcertado. Revisé el plano del hospital una vez más para asegurarme, y efectivamente, no existía una habitación 307. Pensé que quizás era un error del sistema, algo fácilmente explicable. Sin embargo, la voz al otro lado del teléfono me pareció tan real, tan urgente, que decidí investigar. Caminé por los pasillos oscuros, guiado solo por el tenue resplandor de las luces de emergencia. Mientras avanzaba, me invadió una extraña sensación de desorientación. Los pasillos parecían más largos de lo habitual, y cada vez que doblaba una esquina, el hospital parecía estirarse más allá de lo que conocía. Finalmente, llegué al ala más antigua del hospital, una sección que había sido clausurada años atrás. A medida que me acercaba a la puerta marcada con el número 307, sentí como el aire se volvía más denso y frío. La puerta era antigua, de madera oscura, y a diferencia de las otras puertas del hospital, esta tenía un pomo de bronce desgastado. Tomé aire y giré el pomo. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por el pasillo. Al entrar, me encontré en una habitación que parecía congelada en el tiempo. El mobiliario era viejo, como si hubiera estado allí durante décadas sin ser tocado. En el centro de la habitación había una cama de hospital, y en ella, una figura yacía inmóvil bajo las sábanas. Me acerqué lentamente, mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Cuando llegué al lado de la cama, aparté las sábanas con cuidado. Para mi sorpresa, la cama estaba vacía. Sentí una mezcla de alivio y confusión, pero ese alivio se desvaneció rápidamente cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de la puerta cerrándose me hizo girar en un instante. Allí, de pie en la entrada, estaba una mujer. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, vacíos y sin vida, me observaban fijamente. No sabía si era un truco de la mente o algo más, pero la reconocí de inmediato. Era la misma mujer que había visto en antiguas fotos del hospital, la paciente que desapareció misteriosamente hace más de 50 años. Ella avanzó hacia mí, con pasos lentos pero decididos, mientras una sombra oscura parecía seguirla como si fuera una extensión de su ser. Quise correr, pero mis piernas se sentían como plomo. ¿Por qué estás aquí?, murmuró con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. No supe qué responder. Mis labios se movieron, pero ningún sonido salió. De repente, ella levantó una mano hacia mí, y sentí como una fuerza invisible comenzaba a asfixiarme.
Mi visión se nubló, y el frío se apoderó de mi cuerpo. Estaba seguro de que ese sería mi final, atrapado en un lugar que no debería existir. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un destello de luz llenó la habitación. La figura de la mujer se desvaneció en un instante, y el ambiente opresivo se disipó. Me derrumbé al suelo, jadeando por aire. Cuando recuperé la compostura, miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, y la puerta, abierta. Me levanté con dificultad y salí de la habitación. Volví corriendo a la estación de enfermería, donde encontré a la enfermera de guardia. Le conté lo que había sucedido, pero ella solo me miró con incredulidad. No hay ninguna habitación 307, doctor Ortega, dijo con una sonrisa nerviosa. ¿Está seguro de que no fue un sueño? Regresé a mi escritorio y revisé los registros del hospital. Encontré un archivo polvoriento con el nombre de la paciente desaparecida. En la última página del expediente, alguien había escrito una advertencia en tinta roja: no vayas a la habitación 307. Desde esa noche, evité trabajar en el turno nocturno. Nadie más reportó haber visto la habitación 307, y yo nunca hablé de ello con mis colegas. Pero cada vez que paso por el ala antigua del hospital, no puedo evitar sentir la mirada de aquella mujer, como si estuviera esperando el momento adecuado para volver. Y así, en el corazón del hospital, donde la ciencia y la razón dominan, descubrí que hay lugares donde lo inexplicable reina, y donde los secretos oscuros nunca deben ser desenterrados. Dicen que las noches en el hospital son distintas, que las sombras parecen alargarse más de lo normal, que los susurros en los pasillos vacíos nunca están realmente solos. El doctor Gabriel Reyes lo sabe mejor que nadie. Desde hace meses, ha notado algo extraño durante sus guardias nocturnas: pacientes que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, signos vitales que fluctúan inexplicablemente, y una sensación constante de que alguien, o algo, lo observa desde la oscuridad. Gabriel siempre ha sido un hombre de ciencia, pero últimamente, la lógica parece desvanecerse con la luz del día. ¿Es el cansancio o algo más lo que lo está llevando al borde de la cordura? Una noche, cuando el hospital está en su punto más silencioso, Gabriel recibe a un paciente extraño, un hombre que no debería estar vivo, y cuya llegada desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba su comprensión de la vida y la muerte. El doctor Gabriel Reyes comienza a investigar al misterioso paciente que recibió esa noche. El hombre, que llegó al hospital sin ningún registro médico, sin identificación y con signos vitales casi inexistentes, comienza a hablar en susurros sobre los que vienen en la noche. Gabriel, intrigado y cada vez más inquieto, decide investigar más a fondo. Encuentra historias antiguas de pacientes que murieron en circunstancias extrañas en ese mismo hospital y descubre un patrón inquietante: cada uno de ellos había sido atendido en el turno nocturno por un médico desconocido, similar al misterioso paciente que ahora yace en una de las camas de su ala. Mientras Gabriel profundiza en su investigación, empieza a experimentar fenómenos extraños: luces que parpadean, puertas que se abren solas, y lo más inquietante, apariciones fugaces del paciente en los rincones más oscuros del hospital. Nadie más parece notar estos eventos, lo que lleva a Gabriel a cuestionar su cordura. Sin embargo, la presencia del paciente y los fenómenos paranormales se hacen cada vez más intensos, como si algo estuviera arrastrando a Gabriel hacia un destino predeterminado. Una noche, mientras revisa los archivos antiguos del hospital en el sótano, Gabriel encuentra un expediente perdido de hace más de 30 años, con la foto del mismo paciente que ahora tiene en su ala. Según el expediente, el paciente había muerto en circunstancias misteriosas y su cuerpo nunca fue reclamado. Al darse cuenta de que el paciente es un espíritu atrapado, Gabriel entiende que el hospital es un lugar de transición para almas en pena, y que su función como médico de la noche no es solo curar cuerpos, sino guiar almas perdidas. Enfrentado con esta revelación, Gabriel decide confrontar al paciente directamente. Al llegar a la habitación, encuentra al hombre en un estado casi espectral,
rodeado de sombras que parecen tener vida propia. El paciente le dice que su tiempo se está acabando y que solo Gabriel puede liberarlo de su tormento eterno. Con el hospital sumido en un caos de fenómenos paranormales, Gabriel toma la decisión de usar un antiguo ritual encontrado en los archivos, con la esperanza de liberar al paciente y cerrar la conexión entre el hospital y el más allá. Gabriel realiza el ritual, una mezcla de ciencia y lo sobrenatural, que culmina en un enfrentamiento final con las entidades que acechan en el hospital. Mientras el ritual llega a su punto culminante, el paciente emite un grito desgarrador, y las sombras se arremolinan alrededor de Gabriel. En un último esfuerzo, Gabriel recita las palabras finales del ritual, y una luz cegadora envuelve la habitación. Cuando la luz se desvanece, el paciente ha desaparecido y el hospital vuelve a la normalidad. Al día siguiente, Gabriel encuentra una nota en la mesa de su oficina, escrita con la letra del paciente, agradeciéndole por liberarlo. Aunque el hospital parece tranquilo, Gabriel sabe que algo ha cambiado. Se da cuenta de que su papel en el hospital es mucho más que ser un médico, es un guardián de las almas perdidas. Con esta nueva comprensión, decide continuar su trabajo en el turno nocturno, sabiendo que algún día, otro paciente misterioso podría aparecer, y él estará listo para enfrentarlo.